Descansar en la presencia de Dios aumentará nuestra fe, nos proveerá un lugar en el cual dejar nuestras cargas, nos recordará que Dios siempre está cerca y nos ayudará a no temer. Te envío un cordial saludo hoy cuando continuamos con el llamado de la mujer a la oración y a partir de este día estaremos hablando acerca de aquellos puntos tan importantes en nuestra vida por los cuales orar. Y hoy nos enfocaremos en orar cuando estemos en problemas. Y es que la oración es el camino al corazón de Dios. Romanos capítulo 11, versículo 33 nos dice que profundas son las riquezas de la sabiduría y el conocimiento de Dios, que indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. Mientras analizamos ahora la oración como nos la explica nuestro Padre Celestial a través del lenguaje de la Biblia, te invito a tener en mente que la oración ha sido desde sus inicios el medio principal por el cual el hombre creado a la imagen de Dios mostró sus sentimientos hacia Él. Desde siempre la oración fue parte integral de la adoración a Dios. Los creyentes de todas las épocas expresaron los sentimientos del corazón en alabanza, gratitud, oración e intercesión hacia Dios y ante Él. Por eso es tan importante que como hijas de Dios aprendamos a orar. Necesitamos captar las instrucciones divinas en cuanto a la oración y debemos procurar con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestras fuerzas, nuestra mente responder a su llamado a la oración. Cuando analizamos todos los caminos e intereses de la oración, nos damos cuenta de que se trata de una joya con distintas facetas. Cada una es admirable, brillante, creada con gran habilidad y contribuyendo al esplendor del todo. Quiero invitarte a continuación a que veamos algunos ejemplos en el manual de vida de personas que oraron, que clamaron, que rogaron delante del Señor y vieron su gloria. La reina Esther, por ejemplo, enfrentó problemas. ¿Conoces la historia de la reina Esther? Si es así, sabrás que practicó el ruego y su valiente actitud nos enseña algo sobre la oración. He aquí lo que sucedió. Para salvar la vida del pueblo de Dios, la reina Esther tuvo que arriesgar su vida y acercarse a su esposo el rey. Acercarse sin invitación a la presencia del rey se castigaba con la muerte y a Esther no la habían llamado. Por lo tanto, ayunó durante 3 días y 3 noches antes de actuar. Entonces, y solo entonces, esta valiente heroína de Dios se presentó con humildad ante la única persona que podía llegar a intervenir y juzgar a favor de ella y de su pueblo, los judíos, y rescatarlos, salvando sus vidas. Las Escrituras dicen que Esther se presentó ante el rey para implorar clemencia e interceder en favor de su pueblo. Esther 4:8. ¿Y cuál fue el final de la historia? Dios se puso a trabajar en las sombras de la noche y puso a funcionar una serie de acontecimientos que llevaron a la salvación de su pueblo. Otro ejemplo hermoso es el rey Ezequías, quien enfrentó dificultades también. Ezequías, rey de Judá, nos da un ejemplo de alguien que implora a Dios con humildad. Sennacherib, rey de Asiria, le envió una carta al rey Ezequías amenazándolo y menospreciando al Dios viviente a quien servía Ezequías. ¿Qué hizo el rey? Ezequías tomó la carta, la desplegó delante del Señor y suplicó la intervención de Dios. Rogó: Señor y Dios nuestro, por favor, sálvanos de su mano. Segunda de Reyes 19:19. ¿Y cuál fue el final de la historia? La respuesta a las oraciones de Ezequías pidiendo la ayuda de Dios. Dios mismo dijo: por mi causa y por consideración a David mi siervo, defenderé esta ciudad y la salvaré. Versículo 34. Y no podemos detenernos allí porque el siguiente versículo nos dice que esa misma noche el ángel del Señor salió y mató a 185,000 hombres del campamento asirio. A la mañana siguiente, cuando los demás se levantaron, allí estaban tendidos todos los cadáveres. Esa fue una efectiva respuesta a la oración. Jesús habló de los problemas. Él también nos dice que oremos en tiempos de problemas. Le contó a sus discípulos una parábola, que debían orar siempre sin desanimarse o desmayar. Lucas 18:1.
Orar en vez de desanimarse se refiere a las palabras, a la actitud y a la devoción, al suplicar, que procura de manera expectante algo de Dios en tiempos de problemas. Esta clase de oración evita que nos derrumbemos. ¿Y qué causa derrumbe? La debilidad por un lado y la presión por el otro. Cuando las cosas se ponen difíciles, no tenemos que desmayar, ni desanimarnos, ni ceder, ni darnos por vencidos, ni derrumbarnos. En su lugar tenemos que orar, pedirle a Dios en ruego, confiar en Él y seguir adelante. Es cierto que el que más firme permanece es el que más se arrodilla. Y quiero decirte que siempre podemos orar cuando estemos sin esperanzas y no podemos hacer otra cosa. Eso es suplicar. Así que pon en uso esta arma de la oración en tiempos de problemas. Una vez escuché la historia de un niño al que su hermano le salvó de ahogarse y lo llevó a su casa inconsciente con un grupo de amigos. El padre, agradecido, quería saber con exactitud quién hizo cada cosa a fin de darle gracias a cada chico como era debido. Así que le dijo a Juan: «Bueno, Juan, ¿qué hiciste?» «Salté al agua y lo saqué», respondió. «¿Y Santiago y Tomás, qué hicieron ustedes?», preguntó el papá. «Trajimos a Daniel a casa». «¿Y María, qué hiciste?», fue la siguiente pregunta. La pobre pequeña María, que solo tenía 3 años, rompió en llanto y dijo: «Papá, no pude hacer nada de nada, así que solo oré y oré». Entonces su padre dijo con dulzura: «María, mereces más elogios que los demás, porque hiciste todo lo que podías y Dios respondió tus oraciones a través de Juan, Santiago y Tomás». Quiero decirte que en tiempos de problemas, cuando no puedas hacer nada al respecto, solo ora y ora. Eso es suplicar, volverse a Dios en oración en los momentos duros cuando no sabes a dónde ir ni qué otra cosa hacer. Tú enfrentarás problemas. Los problemas son parte de la vida. Otra verdad que Jesús expresó fue que en este mundo afrontarás aflicciones. San Juan 16:33. Pablo, el que sufrió mucho por Cristo, reiteró esta realidad al declarar que serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Entonces, ¿te sigues preguntando por qué orar? He aquí algo que te ayuda a responder. Debes orar porque la oración libera la energía de Dios, el juez. Y te preguntas, ¿cuándo orar? Debes orar en tiempos de dificultad. ¿Y qué es orar? Aquí tienes una respuesta. La oración es el medio para pedirle a Dios que haga lo que no podemos hacer. La oración mueve la mano que mueve el universo. Así que debes orar, pedirle a Dios con ruego. Ahora bien, ¿qué te preocupa? Estoy orando por ti en este momento, mientras enfrentas los desafíos. Pido a Dios que en los tiempos de problemas jamás te olvides de rogarle al Todopoderoso, al Supremo, al Hacedor de milagros, al Dios que mueve montañas. No te derrumbes, no te desanimes, no te preocupes ni sufras. Santiago 5:13 nos dice: ¿está afligido alguno entre ustedes? Que ore. Santiago 1:2 nos dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. El apóstol Pedro también escribió acerca de las pruebas y los problemas, exhortándonos con estas palabras: queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Primera de Pedro 4:12. Tú y yo debemos enfrentar la vida con los ojos bien abiertos. Debemos aceptar el hecho de que existen los problemas. Luego tenemos que concebir un plan para enfrentar los problemas y resolverlos a la manera de Dios. Por ejemplo, ¿qué pensarás cuando lleguen los problemas? ¿Qué pasajes de la Escritura usarás para mantenerte fuerte en el Señor mientras caminas a través de tus dolorosas pruebas? ¿Y qué, cuándo y cómo orarás por los problemas de la vida, pasados, presentes y futuros? La sabiduría siempre tiene un plan, nos afirma Proverbios 21:5. Por eso crea tu plan de acción para enfrentar los problemas, prepárate para ellos.
Recuerda darle gracias a Dios por sus bendiciones. No obstante, atraviesas ahora un momento difícil, entonces identifícalo, tócalo, etiquétalo y apropiate de él. Decide con la ayuda de Dios que no lo negarás más ni desearás que desaparezca. Deja de horrorizarte porque suceda. Repito, un problema definido es un problema resuelto hasta la mitad, de manera que reconoce tu problema porque una vez que lo haces, podrás orar al respecto y luego reflexiona. Espera la bondad del Señor y observa cómo Él decide responder tu oración y obrar a tu favor. Entonces, ¿qué debes hacer cuando enfrentas problemas? Si pudiste notar en lo que hablé acerca de la reina Esther y el rey Ezequías, fueron los problemas. El contexto del uso de la palabra ruego para la oración es siempre en tiempos de problemas y de impotencia y de desamparo. Por eso ruego que el mensaje de Dios a tu corazón sea claro como el cristal. Cuando estés en problemas, ora. Cuando te sientas indefensa, ora. Cuando hiciste todo lo que podías, pero sigues necesitando ayuda, una vez más, ora. Debes rogarle al Señor. Querida hija de Dios, el llamado de Dios y la instrucción para tu corazón es que recuerdes que debes orar en tiempos de problemas. No te desanimes, ora desde lo más profundo de tu corazón.